Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Filocharlando. El día de hoy tengo al doctor Dante Ariel Aragón Moreno. Dante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Pues es un gusto ahora sí coincidir y un saludo para todo tu público. Muchas gracias, Dante. Y bueno, antes de comenzar, voy a presentarles un poquito quién es él. Él es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Iberoamericana, con mención honorífica. Es maestro y doctor en Filosofía también por la Universidad Americana, también con mención honorífica. Su tesis doctoral fue sobre la revolución y lo político en el pensamiento de Antonio Gramsci, en diálogo con la filosofía política contemporánea de influencia continental. Es escritor también de el texto Efecto Gramsci, Fuerza, Tendencia y Límite. Actualmente es coordinador de la maestría y del doctorado en filosofía en la Universidad Iberoamericana y también es profesor de tiempo completo en dicha casa de estudio. Y bueno, al día de hoy también está trabajando en un texto próximo a publicar sobre la vinculación de Maquiavelo con la política y las diversas aristas y lecturas que se pueden hacer de este gran personaje. Pues Dante, bienvenido y pues vamos a comenzar ahora sí que con el principio, como decimos. ¿De dónde eres, Dante? Sí, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Pues yo soy de Puebla, ¿no? Te comentaba un poquito antes de comenzar que en realidad tengo 10 años viviendo en Ciudad de México de manera un tanto interrumpida, porque yo aquí estudié pues mis posgrados, salvo las veces que tuve la oportunidad también de irme de intercambio a otros países, y pues me sigo sintiendo un poco poblano incluso, ¿no? Sigo sintiéndome un poco extranjero en esta ciudad, eh, pues que a mí se me hace demasiado grande, porque en efecto es mucho más grande que Puebla, pero pues soy de Puebla, pues, ¿no? Oye, ahorita que mencionas Puebla y que quizás es una ciudad que a las personas que nos ven y que no son de México les puede parecer un poco, pues no, que no lo ubiquen. ¿Qué sería como que lo que más extrañas o lo que más recuerdas de Puebla? Sí, mira, yo creo que lo que más extraño de Puebla, y que en eso quizás se parece un poco a Guadalajara, donde también viví en algún momento, es que es una ciudad chica y muy funcional, pues, ¿no? O sea, encuentras demasiadas cosas en espacios pequeños, bueno, sobre todo más en Puebla que en Guadalajara, porque Guadalajara es más grande, y encuentras o puedes encontrar espacios sin mucha gente todavía, ¿no? Entonces eso hace, pues, que algunos espacios sean muy agradables, ¿no? En términos de calidad de vida incluso, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que más extraño, o sea, la oportunidad de poder ir en bicicleta a cualquier parte. Bien, ahora regresándonos a Puebla quizá, porque bueno, vienes desde allá. Cuando piensas en el Dante de niño, el Dante adolescente, ¿qué es de las primeras cosas que te vienen ahí a tu memoria? Sí, es bien interesante porque, como también te comentaba antes de comenzar con este programa, pues que yo no tenía muy pensado las respuestas, ni siquiera tus preguntas, entonces de manera muy inmediata me viene algo que incluso se vincula también con un interés filosófico, político, yo diría, y es el fútbol, pues, ¿no? Es decir, lo primero que me viene a la mente es el Estadio Cuauhtémoc, donde jugó Maradona, pues a la mente, pues la época gloriosa del equipo poblano, que fue justamente, pues en los años 90, ¿no? Pues estaba yo muy pequeño, ¿no? Yo nací en el 85 y entonces, pues apenas si recuerdo, ¿no? Los grandes jugadores del equipo poblano y mi papá llevándome en brazos al estadio, incluso cuando yo ya pasaba cierta edad, con tal de no pagar el boleto, ¿no? Entonces es lo que me viene a la mente. Y bueno, ahorita aprovechando que hablas de Maradona y que lo comentas como que en pincelada, desde la filosofía, ¿cómo lo piensas abordar? ¿Lo piensan abordar así, sin spoilarnos tanto, pero dándonos ahí una pinceladita? Sí, mira, hay diferentes perspectivas o estilos filosóficos, ¿no? Que podrían involucrarse con el objeto Maradona. Te pongo como ejemplo el doctor Francisco Galán, que es quien me invitó y con quien también escribimos en algún momento un libro donde participó la doctora Paula sobre filosofía y deporte. Él sobre todo lee la importancia del fútbol o la vinculación de la filosofía desde el punto de vista pues, del Homo Ludens, ¿no? Huizinga, así, desde una serie de reflexiones que en realidad indagan en el concepto de juego, por ejemplo, ¿no? Y yo desde la filosofía política, por ejemplo, en ese primer momento lo abordé desde el punto de vista de Gramsci, justo, ¿no? O sea, ¿qué decía Gramsci del fútbol como actividad popular o de la cultura popular? Y entonces lo que voy a hacer yo con Maradona es abordarlo desde el punto de vista de lo que significó para las clases populares, o utilizaré un término muy técnico que utiliza Antonio Gramsci, desde el punto de vista de las clases subalternas, en tanto mito popular o mito plebeyo, justo, ¿no? A propósito de un libro que también está, que vamos a presentar, que publica Antonio Gómez Villar,
conjunto con otros autores, que se llama Maradona, mito plebeyo. Entonces es lo que me interesará, pues, ¿no? Lo que significa como símbolo incluso, eh, en términos de una lectura política que se asocia además a temas muy candentes como el populismo, por ejemplo, ¿no? O el tema de las masas, el tema del folclore popular, en fin, más o menos por ahí. Sí, es como el opio del pueblo, ¿no? El nuevo Pues opio. también puede ser eso, o también puede activar también, ¿no? Agencia, lucha, ¿no? Te cito, por ejemplo, la introducción que hace Antonio Gómez Villar y se llama la continuación de la lucha de clases por otros medios, ¿no? Sobre todo en esta figura indomesticable y salvaje por definición que fue Maradona, y también pues entreverada y en tensión y en contradicción con muchas otras facetas de su vida, ¿no? Entre Diego y Maradona, vamos a decirlo así, ¿no? Entre la parte humana, ¿no? Entonces se presta incluso para una reflexión a propósito de la paradoja viviente que es el ser humano, ¿no? Si nos ponemos existencialistas, y por otra parte, pues el ídolo popular, que por momentos, pues sirvió, digamos, como símbolo de esperanza, pues, en una Argentina herida que acababa de pasar la dictadura militar de Jorge Videla, e incluso la humillación del Mundial del 78, donde prácticamente organizado por Videla y sus carabineros. Y entonces, el significado de Maradona en la historia argentina, sobre todo en los dos goles que le hace a Inglaterra, que me parece que son en Puebla, justo, ¿no? Para regresar un poco al tema, me parece que son, pues, de alguna manera significativos, pues, ¿no? Para cierto afecto herido de las clases populares argentinas que provenían de momentos de tortura, de desaparición, y de pronto uno de ellos, es decir, un subalterno, le hace dos goles a un equipo con el cual había también tensiones históricas significativas como la Guerra de las Malvinas, ¿no? Por ponerte un ejemplo, pues, ¿no? Oye, y ahorita que estás, que precisamente hablando del punto existencialista, de este punto del ser humano, ¿quién es Dante, Ariel? ¿Y qué te define? La filosófica, la pregunta filosófica Sí, del no, ser. y justo la más difícil, ¿no? Pues no sé, a ver, voy a tratar de coser un poco con la primera pregunta que hacías a propósito de Puebla. Pues sí, a ver, yo soy un poblano raro, tampoco me considero un poblano común, es decir, con esto quiero decir que también con gusto vivo ahora en el exilio, ¿no? En Ciudad de México. Eh, es decir, mi papá es de Morelos y mi mamá es de Ciudad de México, entonces finalmente pues, tampoco soy un poblano que tenga así sus tíos y su familia ahí. Y bueno, soy hijo de un ingeniero agrónomo, de una maestra de inglés, y entonces, eh, pues hicieron muchos esfuerzos para que yo tuviera una educación básica y media superior, pues que me permitiera, ¿no? Tener los elementos mínimos para llegar a una universidad, y después pues, me becaron, ¿no? En Ibero Puebla, y estudié ciencias políticas en ese momento, o sea, no había filosofía, y un poco también por influencia de mi papá, ¿no? Es decir, a veces cuando uno tiene 17, 18 años, pues a veces pesa la influencia de nuestros padres, y la verdad es que lo disfruté mucho y sobre todo disfruté más las materias teóricas, entonces yo me defino pues como una persona muy tímida, muy estudiosita, ¿no? Al menos así fui en mi época de estudiante, quizá ahora paradójicamente ya no tanto. Eh, y pues sí, y con gustos extraños, pues, ¿no? O sea, con gustos extraños o sui generis. Y quizá, y con esto terminaría esta respuesta, y quizá que tiene que ver con el hecho de ser demasiado chico en una familia de gente muy avejentada, ¿no? O sea, mi papá ahora tiene 80, pues, ¿no? Soy el hijo menor, eh, y soy el primo menor, en fin, ¿no? Entonces, quizá muchos de mis extraños gustos tenían que ver con, pues, estar rodeado de gente más grande que yo, pues, constantemente. Y bueno, ahorita, era como que la que continuó, no era la que continuaba directamente, pero ahorita que hablas de gustos extraños, ¿cuál sería este dato inútil, bizarro, que podríamos saber de ti?
Pues no sé, siempre me gustó digo, sí tengo demasiados gustos, digamos, poco comunes, ¿no? Bueno, ahora es muy común mi gusto en un medio con colegas que son como yo, pues, ¿no? Y donde estoy muy contento. Pero digamos, cuando era muy chico, pues sí, no sé, me gustaba mucho el rock progresivo, por ejemplo, ¿no? Mientras, no sé, estaba de moda en el 98, cuando yo estaba en la primaria, estaba de moda la onda vaselina, ¿no? Y Caballo odiaba justamente eso, ¿no? Y yo a lo mejor estaba escuchando Dire Straits o Pink Floyd, o por influencia de mi papá, me compraba unos disquitos, unos CDs en Vips, ¿no? Muy baratos sobre Tchaikovsky, ¿no? Igual era odioso, pues, ¿no? También un niño odioso, pues, ¿no? Quizá para gente de mi edad, y, y lo reconozco, pero eso, pues, ¿no? Eh, Jugaba fútbol solo, por ejemplo, porque tengo hermanos muy grandes y entonces pues no me pelaban. Y entonces la mayoría de las actividades que yo hacía pues eran demasiado solitarias, ¿no? A jugar fútbol solo. Después me dediqué al atletismo justo, ¿no? Que es el deporte que te permite pues estar solo, pues, ¿no? Creo que, digo, eso y más. Incluso en un primer momento muy ensimismado y justo por eso se me complicaba a mí ya en la secundaria o en la prepa, pues entablar relaciones, porque estaba acostumbrado a estar prácticamente solo. Oye, Dante, ¿y cuál sería, para ir terminando con esta primera parte de sobre Ujú, ti, el ujú. que consideras que es tu mayor virtud o de las mayores virtudes que tienes y su contraparte, tu defecto más grande? Ok, yo creo, eh, yo creo que soy resistente, ¿no? Ahí sí me hice un poco como las generaciones, a pesar de que soy millennial finalmente, ¿no? Bueno, según estas clasificaciones que suelen ser también discutibles, pero suelo ser muy resistente. ¿No? Incluso me gustaba a mí hacer carreras de resistencia, o sea, resistente al dolor, a la enfermedad, ¿no? Tú lo sabes porque te cancelé por un problema de las muelas, pero igual ese día también di clases, en fin, eso. Y, y mi peor defecto, pues la verdad es que tengo demasiados, ¿no? O sea, podemos hacer así horas y planas, pero no sé, a veces, pues eso, suelo ser demasiado ensimismado, creo que eso es a veces un defecto, ¿no? Eh, y tiendo a tener un carácter a veces un poco amargado, ¿no? Vamos a, quizá ese también puede ser un defecto, pues, ¿no? Y ahora cuéntanos cómo este chico que entró a ciencias políticas, que, bueno, quizá como dices, por influencia de tu papá, porque al final del día andabas en la política, das este vuelco y cambias totalmente a filosofía, tanto la maestría como el doctorado. Sí, a ver, mi hermano mayor había estudiado filosofía justo cuando yo entré a ciencias políticas y tengo un tío mayor que mi papá, que todavía vive, que también es filósofo. Y entonces, pues había, desde que yo estaba en la prepa, discusiones sobre filosofía. Y luego mi hermano también estudió economía. Entonces, desde la prepa y la secundaria me metí a sus materias de teoría económica en una universidad pública, en la UAP en Puebla. Y recuerdo que mi primer encuentro con Marx, pues se lo debo a mi hermano, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, recuerdo leer en la prepa los manuscritos económico-filosóficos de Marx o el concepto del hombre en Marx de Eric Fromm, ¿no? Que es una explicación pues, de cierto Marx filósofo, en fin. Eh, y claro, y lo que más me llamaba la atención de mis materias de ciencias políticas, pues eran las materias de filosofía política, ¿no? A donde yo era más feliz en historia, teoría política, pensamiento político. Entonces, desde entonces, Bueno, ahorita que empezamos ya con la filosofía de lleno y bueno, ya lo tocabas ahí como que a pinceladas a Gramsci, tu tesis habla sobre él. ¿Nos podrías platicar, tú dices, nos podrías platicar ahí como que un poquito sobre de qué va? Y de ahí nos empezamos a enrolar en donde pues te mueves más fácil, mejor que es en la política. sí, pues, a ver, un poco también tiene que ver con mi historia de vida, mi llegada a Gramsci. A ver, te cito nada más dos anécdotas. Una de ellas tenía que ver con un profesor que nos daba teoría política en ciencias políticas. Y por entonces yo empecé a desarrollar un gusto por cierta filosofía clásica, dígase Aristóteles, Platón, Tomás de Aquino y San Agustín. De hecho, fui al ITESO a estudiar filosofía porque uno de mis intereses era ser jesuita. Según yo, quería ser jesuita.
Claro, después me di cuenta que lo que me llamaba la atención de ser jesuita era la filosofía, justo, ¿no? Y no tanto la vida religiosa. Y eso me permitió vincularme con muchos amigos jesuitas de aquella época y más grandes. Y, y entonces cuando yo empiezo a estudiar filosofía, yo quería un autor o yo quería buscar autores que me permitieran vincularme con cierto tipo de problemáticas contemporáneas como la democracia, la revolución, y esto fue sugerencia de este profesor de teoría política en ciencias políticas. Y por otra parte, un autor que estuviera a mitad de camino, vamos a decirlo así, entre la política práctica y la especulación filosófica, ¿no? Entre Hegel y Marx, para ponerlo en términos filosóficos. Y ese me parece que era Gramsci. Y eso me parece que de alguna manera define pues el gran proyecto que no deja de ser una tensión problemática que implica la filosofía de la praxis. Bueno, y entonces me empecé a meter sobre todo en filosofía italiana también, porque siempre me interesó viajar a Italia, de hecho lo pude hacer con la beca CONACYT, ¿no? Estuve en Roma y en Bolonia. La ciencia política además tiene un antecedente italiano, ¿no? La escuela de Turín, en fin, Maquiavelo mismo. Y entonces me empecé a meter en Gramsci y entonces mi tesis intenta indagar entre tantas cosas en una polémica que a mí me llamaba la atención, que tenía que ver con no solamente con el proyecto mismo, proyecto de Gramsci, sino cómo repensar la revolución, lo político, el comunismo, etcétera, en términos contemporáneos, después de una serie de críticas muy duras hacia cierto marxismo enlatado. Y en este sentido, además, Gramsci pues es un marxista heterodoxo, también es un marxista raro, que critica cierto marxismo mainstream, vamos a decirlo así, común y corriente, y por otra parte, yo quería intervenir en una polémica entre dos posturas teóricas y prácticas que estaban muy presentes en la discusión de hace 5 o 6 años y todavía, entre aquellos que plantean la transformación de lo real o de la realidad social sin tomar el poder, ¿no? Hay un libro de John Hollow que se llama Cambiar el mundo sin tomar el poder, y poco cercano a ciertas posturas autonomistas como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y otras posturas, vamos a pensar en la 4T, por ejemplo, o en el movimiento al socialismo de Evo Morales en Bolivia, que plantean que la transformación social solamente es posible en los engranajes estatales, digamos, en una política mucho más tradicional. Y entonces a mí me parecía que Gramsci no solamente, y con esto termino, se mueve entre estas dos alternativas, sino que incluso disuelve este problema, ¿no? O sea, Gramsci da para moverse, digamos, en las orillas o en las fronteras de este problema. En fin, yo creo que por eso me interesó Gramsci, más o menos mi tesis, que después fue la plataforma del libro, ¿no? Aunque reformulando algunas cosas, pues fue esto, ¿no? Esta problemática. ¿Y cómo es envolverse, cómo es meterse a estas cosas de Marx, socialismo, comunismo, eh, términos que en Occidente o en parte de Occidente como que no son así muy, no muy bien vistos y aceptados, como que siempre Marx a la gente levanta la ceja, comunismo, socialismo, se levanta, se arquea. ¿Cómo es meterse a este mundo y qué es lo bueno que pudiéramos rescatar de, porque obviamente tiene sus claros oscuros, qué es lo bueno que haya en ese... Sí, a ver, voy a decir una cosa otra vez anecdótica y otra cosa teórica. Desde el punto de vista de las anécdotas, pues te comentaba que el primer acercamiento se lo debo a mi hermano, ¿no? Un Marx un tanto cálido, ¿no? El de los escritos filosóficos, cierto Marx joven, como algunos lo mencionan, que tiene que ver con escritos como las tesis sobre Feuerbach, en fin, que son 11 tesis, pero que son tesis con un alto contenido filosófico, que no es necesariamente el Marx del Capital, por ejemplo. ¿No? Entonces, este otro Marx tiene que ver con el Marx de la década de los 40, que por cierto es mucho más político, el otro es más bien el del British Museum, ¿no? Donde está escribiendo el Capital, es otra época de producción que también es importante. Entonces, esto es un Marx que está en diálogo pues, con problemas filosóficos de mucha hondura, pues, ¿no? Vamos a decir, problemas epistemológicos, problemas ontológicos, podríamos decir incluso, ¿no? De la primera a la 11ª tesis, la cuestión judía, la miseria de la filosofía, en fin. Entonces, esto es lo primero que tendría que decir, ¿no? Este Marx que también
a mí me interesa, o sobre todo que a mí me interesa, ¿no? Quiere decir que el otro no me interese, pero sobre todo que este me interesa. Y la otra cuestión teórica que quiero decir es que lo que me interesa de Marx, entre tantísimas cosas que podríamos también discutir, por ejemplo, sus referencias al propio Maquiavelo, el uso o la lectura que hace Gramsci, también que este es otro tema muy interesante, a diferencia del de Lenin o a diferencia de otros autores, tiene que ver particularmente con dos cuestiones. Por una parte, con una serie de gestos lingüísticos o conceptuales que no me parecen menores, sino muy importantes. Por ejemplo, las tesis sobre Feuerbach utilizan la palabra inmanencia, ¿no? O terrenalidad, como se traduce al español, que ya el propio concepto de inmanencia me permite enmarcar a Marx, pues, en toda una tradición filosófica que puede encontrar como interlocutores al propio Spinoza, Nietzsche, en fin, ¿no? O sea, me mete en otra órbita de discusión. Entonces, por eso digo, no es el Marx enlatado, cientificista, etcétera, que también a mí me enseñaron en la carrera. Pero por otra parte, lo que me interesa de Marx es cómo habilita estas dos formas de conocimiento o de crítica. Cito ahora el Capital, por ejemplo, en el primer Capital, en el Capital, en el primer capítulo, Marx es un detective, es detectivesco y cientificista. O quito ahora la palabra cientificista, porque esto me mete en problemas, pero es más bien, es un detective de los dispositivos, por ejemplo, del fetichismo de la mercancía. Y entonces hace un estudio muy profundo, con un afán detectivesco, de un dispositivo que es la mercancía como fetiche, ¿no? Y todo lo que implica en términos de las relaciones de producción, en términos de plusvalía, en términos de borronamiento de una serie de procesos humanos en la producción de la mercancía, en fin, esto por una parte. Y en el capítulo 24, que es por momentos muy citado, por ejemplo, por algunos de coloniales, nos encontramos con un Marx que por una parte está desactivando mitos y por otra parte está activando el mito de la revolución, de la lucha de clases, está dando cuenta, digamos, incluso yo me atrevería a decir un lenguaje un tanto mítico y poético, pero que también es importante porque finalmente es el lenguaje que impulsa la movilización social. Entonces tenemos estos dos Marx en el propio Capital. Eh, y que finalmente esto se retrata en la onceava tesis sobre Feuerbach, ¿no? De lo que se trata no es de interpretar el mundo, sino de transformarlo. Entonces, es el gran proyecto, digamos, de una filosofía de la praxis o de una filosofía política. Desde luego que no sin tensiones y sin problemas, como toda cosa en filosofía o como la filosofía misma, que implica cómo vincular eh, pensamiento e intervención. Intervención y pensamiento, ¿no? Como las dos caras de la misma moneda, ¿no? Como fraseando ahora Kant, eh, copiando a Kant, yo diría, no hay nada más ciego que una acción sin interpretación, como vacía una interpretación sin intervención. Este vínculo, que creo que es fundamental, pues, para al menos el modo en el que yo intento inspirarme para pensar la filosofía y la política, como las dos caras de una moneda. Ahorita que hablas de esta revolución, de esta lucha de clases, bueno, Gramsci se resalta, ¿no? Con en una Italia que posterior a la Primera Guerra, con esta de la fundación del Partido Comunista Italiano, en cómo critica el que la revolución no triunfó versus el capitalismo. ¿Cuál es la lectura que hace en ese momento? ¿Y cuál es la lectura también que podemos traer pues de esa anécdota de él, de ese reflexionar a hoy día? Sí, fíjate que es bien interesante porque hay varias cosas que decir a propósito de Gramsci, pero digamos que por cuestiones de tiempo y por humor pedagógico, es decir, digamos, intentando explicarme, yo diría que la nota característica de Gramsci es darse cuenta que la cultura también es un terreno estratégico de lucha y de sujeción, desde luego. Es decir, por fuera de aquellos marxistas que veían en la cultura, en la filosofía, el terreno de una superestructura, que era una especie como de teatro, ¿no? O de ficción en el mal sentido de la palabra, que se desvanecía, porque realmente lo importante estaba en la estructura. En un primer momento, para Gramsci, otra vez son las dos caras de la misma moneda, es decir, la superestructura, es decir, lo que estamos haciendo ahora, o lo que haces tú, por ejemplo, con tu programa,
lo que hacen los medios de comunicación, los periódicos, la filosofía, la literatura, lo que uno escribe, lo que uno dice en clase o deja de decir en clase, también tiene esta potencia de intervención en la realidad. Entonces, repito, el terreno superestructural es un terreno ya no epifenoménico, como se dice técnicamente, es decir, ya no es algo secundario, que no es importante, sino es algo que es muy importante. Y entonces, esto le permite a Gramsci decir, lo voy a simplificar quizá groseramente, que la revolución también es una revolución de ideas. Dije también, es una revolución de ideas, ¿no? O sea, también se pelea con conceptos, también se pelea con narrativas, también se pelea eh, pues con escritos del periódico, ahora con el Facebook o el TikTok, digamos, ¿no? Es decir, también hay una lucha estratégica y hay una tensión que es fundamental y que tiene que ver con pues todo un diagnóstico de la situación muy singular que provenía del fracaso de la revolución. O sea, Gramsci es un autor que escribe desde el fracaso y habría que decirlo además también en términos biográficos y que es lingüista. De manera que el lenguaje, como superestructura, también es un terreno fundamental de lucha, ¿no? La traducción, las múltiples lenguas. Bueno, todo esto es Gramsci, pues, y esto nos sirve para pensar justo hoy en la responsabilidad, por ejemplo, de los medios de comunicación. Nos permite hoy pensar, por ejemplo, en el papel de la universidad o de la propia filosofía, ¿no? En términos de un terreno de lucha estratégico. Nos permite pensar también en términos de cómo replantear los procesos de cambio y transformación social en terrenos de multiplicidad o abigarramiento, es decir, en terrenos donde hay múltiples subjetividades de lucha, los feministas o las feministas o les feministas, pero también los sujetos obreros, pero también los profesores, es decir, y que no se reducen a un único sujeto revolucionario como fue leído en cierto marxismo. Entonces, Gramsci sirve, resumo esto y con esto termino en este primer momento, para pensar la cultura como un terreno estratégico de lucha y por otra parte para pensar en la revolución en terrenos de multiplicidad, de agentes múltiples, pues, ¿no? De múltiples dominados, vamos a decir, de subalternos. Ahorita, bueno, que seguimos en esta ola de Marx, del comunismo, cómo reaccionas tú, cómo desatanizar a Marx y al comunismo? Mm. Sí, es muy interesante. Mi primer acercamiento con la Compañía de Jesús, con los jesuitas, cuando yo deseaba ser jesuita, tuvo que ver con algo que se llama teología de la liberación. Y entonces, ese es un Marx que se vinculaba, digamos, vamos a decir, que se limaba de ciertos compromisos históricos y que permitía vincularse incluso con todo un proyecto religioso de transformación social. Entonces, bueno, ya desde ese momento yo me da cuenta que Marx se dice de muchas maneras. Todo depende cómo se lea Marx como Maquiavelo, ¿no? Depende qué época se lee de Marx, a qué autor se lee de Marx. Y claro, la primera impresión que yo tengo, que es una pobre impresión de estos años que más o menos me he dedicado a esto, es que o se estigmatiza o se sataniza, como tú dices tú, el legado de Marx, porque es un fantasma, como el comunismo, esto dice Marx, el manifiesto comunista, es un fantasma que nos acecha, ¿no? Y que de pronto aparece, y que esto también es índice de que tiene todavía mucho que decir este fantasma, estigmatizado quizá, pero que por otra parte, nuestro conocimiento de Marx proviene en realidad de sus comentaristas. No solamente sus comentaristas, sino de autores que hicieron usos convenientes o históricamente con cierto propósito de Marx. Y entonces, claro, lo primero que viene a la mente es que cuando uno habla de Marx se le vincula a la URSS, o se le vincula a Stalin, o se le vincula a Mao, y entonces habría que hacer una diferenciación entre aquello que dijo Marx, entre los intérpretes de Marx, que también hay, yo digo a veces vulgarmente con mis alumnos, de chile, de mole y de dulce, ¿sí? De múltiples maneras, y hacer una diferencia también con aquellos que hicieron un uso histórico de Marx para propósitos específicamente políticos. Y entonces cierro con esto. Para Marx, por ejemplo, en la ideología alemana, el comunismo no es un Estado, sino es un movimiento real, constante, vamos a decirlo así,
permanente que anula y transforma el estado de cosas actuales, pues, o las cosas actuales como están configuradas. Entonces, vamos a decirlo así, es un movimiento permanente que no tiene fin. Y en tanto no tiene fin, no es apropiable definitivamente por ningún partido ni por ningún Estado. En fin, bueno, y entonces allí uno empieza a diferenciar, por ejemplo, entre el Marx democrático de los escritos de Juventud, y que en realidad está haciendo apología a la democracia. Esto viene en un libro para los que les interese, de un autor que a mí me gusta, que se llama Miguel Abenzour. Abenzour se escribe, que escribe un libro magnífico que se llama La democracia contra el Estado, y donde demuestra, hace una interpretación democrática de Marx. En fin, entonces, haciendo estas diferenciaciones y acudiendo a la lectura directa, que a veces también está eh, pues oscurecida un tanto por la traducción, porque también hay intereses políticos en ciertas traducciones, pero si uno está más o menos consciente de estos peligros, uno ya comienza a diferenciar pues entre comunismo satánico, como bien dices tú, y quizá el comunismo que tiene que ver con este movimiento constante de lucha y de crítica contra relaciones de sujeción, por poner una definición tentativa. Y ahorita que comentas de los personajes a los que a veces se vinculan, ¿no? Mao, Stalin, y esta famosa frase que se tiene mucho de comunismo con características, inserte el país, inserte el personaje. ¿Es válido decir que eso es comunismo que están haciendo? Es como que interpretar a Marx y decir que eso es comunismo es válido, o crees que ahí a lo mejor es como que quizá el error que tendemos entonces a vincular todo y a perjudicarlo a todo lo que se ha llevado esta satanización? Sí, mira, a mí se me ocurre decir que, pues al fin que estamos hablando de filosofía, que la filosofía también tiene que ver con crítica y elaboración conceptual, ¿no? Entonces, claro, los conceptos con una suerte como de marcos, ¿no? Que posibilitan cierta mirada, ¿no? En el momento en que estos son criticados, destruidos, eh, o asumidos en una tradición o significados de manera diferente, pues indudablemente entonces los efectos cambian, pues, ¿no? Y entonces, claro, si yo comienzo a definir el comunismo ya no como un Estado, sino como un movimiento permanente que tiene que ver con todo un proyecto ético, vamos a decirlo así, que era el proyecto de pues, crítica de relaciones de sujeción y de dominio, ¿no? Como les digo a veces de broma a los alumnos, bueno, pues a menos que ustedes deseen eróticamente asumirse en una relación sadomasoquista de dominio, pero pues es evidente que estamos de acuerdo en que, claro, esto podríamos también argumentarlo, pero que, pues que las relaciones de dominación tienen efectos inadecuados, vamos a decirlo así, en aquellos que se posicionan como subalternos, ¿no? Es decir, como dominados. Entonces, si yo redefino el comunismo así, ¿no? Entonces la cosa cambia, ¿no? Entonces, en efecto, esto me permitiría decir que allí hay un mal uso del concepto de comunismo, o hay una apropiación histórica con propósitos políticos claramente definidos, ¿no? Y que, por ejemplo, pasó con el concepto de democracia, ¿no? Que yo recuerdo en estas discusiones politológicas que, por ejemplo, en la Guerra Fría, pues todo el mundo se decía democrático, ¿no? O pasa con el concepto de populismo. Hoy el populismo, más allá de ser un marco de análisis o de ser incluso también un proyecto político de transformación, que lo podría ser eventualmente, se ha convertido en una ofensa también, ¿no? Entonces, bueno, lo interesante de cierto trabajo de filosofía política es comprender a los conceptos como terrenos de disputa que te permiten generar efectos diferentes en términos de la lectura de la realidad. Pues entonces eso ya no es populismo, o eso no es comunismo, o sí, en fin, ¿no? Entonces yo diría que no. Mencionamos mucho a Maquiavelo porque, bueno, es otro de los personajes que tú, con los que te relacionas, con los que te vinculas mucho. Y bueno, tú comentas que al igual que en Max, hay diferentes lecturas del personaje. ¿Cuáles podrían ser estas, no sé, hay una pequeña clase de estas lecturas que pudiéramos dar a Maquiavelo? Bueno, como también tú has de saber, y incluso creo que en el inglés británico hay una ofensa que tiene que ver con Maquiavelo, ¿no?
pues está el Maquiavelo satánico, consejero de príncipes, maldito, desgraciado, tiránico y demás. Que claro, los que se especializan en esto dan cuenta que esta es una lectura posterior a la muerte de Maquiavelo y que tenía que ver incluso pues con todos los compromisos o no compromisos de Maquiavelo que eran muy caros para la tradición, es decir, que eran muy fuertes para la tradición. Uno de ellos es que Maquiavelo pues no era católico, era un tanto pagano, y una de ellas es que Maquiavelo pues dice las cosas como son, una de ellas es que Maquiavelo tiende a ser también un tanto indomesticable en términos de la tradición filosófica, es un tanto un autor de ruptura, y entonces esto causa problemas, pues, causa cierto temor incluso, cierta estigmatización, en fin, ¿no? Podríamos dar. Entonces, esa es una interpretación que incluso, pues, es consolidada contemporáneamente. La otra es la interpretación politológica de este Maquiavelo maquiavélico, pero que también es compañero de fórmula de otros autores que se dedican a clasificar formas de gobierno. Esta es la interpretación politológica. Y está también la interpretación de la escuela de Cambridge, que asume que Maquiavelo es en realidad un republicano, pero es un republicano en los marcos del republicanismo anglosajón, son un tanto de check and balance y que está pensando en una especie de republicanismo como equilibrio de poderes, ¿no? Que esto viene claramente en los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Bueno, pero también hay una interpretación marxista de Maquiavelo, ¿no? Digo, hay muchas otras más, hay interpretaciones marxistas de Maquiavelo que asumen un poco lo que Juan Jacobo Rousseau o Jean-Jacques Rousseau ya decía de Maquiavelo. Cuando lee El Príncipe, Jean-Jacques Rousseau dice, en realidad, haciéndonos creer que Maquiavelo está dando lecciones a los príncipes, le está enseñando al pueblo. Es un libro escrito para el pueblo, porque ¿qué necesidad tendría Maquiavelo de escribirle a los que ya saben qué se hace lo que hay que hacer? Y entonces, a partir de ahí, hay una serie de referencias que indican que Maquiavelo no se mueve tanto o no se mueve en el terreno de la soberanía como si fuera Hobbes, es decir, en el terreno del control estatal, vamos a decirlo así, o de la neutralización de toda conflictividad en términos de su supresión, sino Maquiavelo se mueve en términos diferentes a la tradición. Es decir, para Maquiavelo es importante escenificar y hacer una apología de la conflictividad. Esto lo dice en los discursos de la primera década de Tito Livio. Lo que hace una república sana no es la supresión de la conflictividad, sino su conflictividad, ¿no? Esta es una cosa muy loca, vamos a decirlo hoy, de un autor que piensa que el mejor orden social es el orden social conflictivo. Claro, no cualquier tipo de conflicto. Hay al menos dos humores que siempre están en conflicto, dice Maquiavelo en El Príncipe también. El de aquellos que desean dominar y el de aquellos que no desean ser dominados. De ahí nacen un montón de cosas, ¿no? Y entonces, a lo que se dedica gente como Marx, como Gramsci, contemporáneamente como el último Althusser, es a leer un Maquiavelo que tiene tremendas referencias siempre al pueblo, al estrato más bajo de la Italia de su época, y que en realidad el príncipe es leído como un manifiesto comunista, justo, ¿no? Para Gramsci, el príncipe es un manifiesto comunista. Y Marx hace muchas referencias a aquel Maquiavelo que le interesa eh, o que nos permite pensar, por ejemplo, en la astucia como un arma de los que no tienen armas, es decir, del pueblo, o que nos permite pensar en el príncipe popular, que también se puede convertir en la república popular, de los discursos de la primera década de Tito Livio, y hacer en función de estas categorías o de estos marcos, pues una serie de lecturas. Y termino con esto, por ahora, que para muchos autores es muy importante señalar cómo y desde dónde está escribiendo Maquiavelo el Príncipe. Es decir, Maquiavelo perteneció como secretario de la Segunda Cancillería pues, a la República de Pier Soderini hasta 1512, luego cae Soderini, llegan los Medici, es torturado injustamente, tiene una vida muy trágica, y parecido a Gramsci, Maquiavelo escribe El Príncipe en la derrota, es decir, en el exilio. Y entonces hay una metáfora con la que empieza la dedicatoria a Lorenzo de Medici, que es en realidad muy importante cuando dice: así como para conocer los valles hay que situarse en el monte, y para conocer el monte hay que situarse en los valles, para conocer al príncipe hay que situarse en el pueblo, y yo de condición humilde, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir,
Hay una toma de postura, hay una perspectiva de Maquiavelo que tiene que ver con el pueblo, es decir, con el estrato bajo, que es definido en el libro 9 del Príncipe como el estrato de aquellos que desean no ser dominados. Entonces, si nosotros leemos a Maquiavelo sin esta perspectiva popular, deriva en maquiavelismo. De manera que como conclusión, yo a veces digo, si atendemos estos dos deseos, hay entonces dos maneras de leer a Maquiavelo. Desde el deseo de dominación, que es el Maquiavelo de la maquiavelística, y desde el deseo de no dominación, que yo denomino como el Maquiavelo maquiaveliano, es decir, el Maquiavelo democrático popular. Está la famosa frase, ¿no? El fin justifica los medios. ¿Tú qué dices? Sí, es bien interesante porque, claro, yo cuando me inicié a leer a Maquiavelo hace unos años, pues yo intenté buscar esa frase y nunca la encontré, ¿no? Encontré por momentos algo que se le parecía, ¿no? Pero en realidad nunca lo encontré. Y entonces, en realidad es una frase que proviene más de los comentarios que Napoleón Bonaparte, alguien que está pensando en la política desde el deseo de dominación, está leyendo a Maquiavelo. Y entonces, bueno, quizá para iniciarse un poco en esta otra perspectiva, en esta otra manera de leer a Maquiavelo, que tiene que ver con identificar el criterio ético de Maquiavelo, es decir, porque yo tendría que asumir que en Maquiavelo hay una ética, claro, no clásica, ni armonicista, ni judeocristiana, sino una ética política muy singular. Hay un autor politólogo, y hay otros, muchos otros autores, pero ahora, porque me viene el primero a la mente, que se llama Javier Francé, ¿no? Vive, es un profesor de teoría política en la Universidad Complutense de Madrid, y escribe un poco esto sobre el criterio ético de Maquiavelo y por qué incluso asumir el fin justifica los medios sería inadecuado para leer a Maquiavelo mismo, ¿no? Y da una serie de razones. Por ejemplo, eh, nos dice que para Maquiavelo, por ejemplo, hay algo que con Max Weber podríamos definir como una irracionalidad ética del mundo. Es decir, hay una pluralidad de valores, hay un multiverso, no un universo. Y a veces acciones que desde el punto de vista individual puedan ser calificadas según determinado código moral como buenas, desde el punto de vista público no necesariamente. Por ejemplo, eh, estoy pensando desde luego en la revolución, es decir, a veces las revoluciones o los grandes movimientos de cambio y transformación social requieren de cierta fuerza, vamos a decirlo así, ¿no? Por ejemplo, una marcha, para no irme muy lejos, una marcha que quizá desde el punto de vista de cierto código moral pueda ser inadecuado o incorrecto, ¿no? Entonces dice, si nosotros leemos a Maquiavelo con bajo la frase el fin justifica los medios, sería no reconocer que lo que hay de fondo es una irracionalidad ética del mundo. Es decir, que hay cosas buenas que pueden ser contraproducentes en términos políticos y cosas buenas individuales que pueden ser contraproducentes en términos políticos o viceversa. ¿Por qué? Porque si el fin justifica los medios, implicaría restituir la racionalidad ética del mundo. Es decir, que hay cosas buenas que inmediatamente tienen un efecto bueno políticamente. Y dice Javier Francés, no. Ahora bien, y esto, con esto cerraría, esto que quiero decir, Maquiavelo jamás le llama a lo malo dentro de cierto código moral de la época bueno, ni viceversa. Es decir, hay cosas que son reprobables. Esto, más o menos me acuerdo, viene en el libro 7-8 del Príncipe, y vienen otros libros, pero me concentro un poco en esto. Cuando está hablando de Agástocles, que es un sanguinario, terrible, tirano, y dice Maquiavelo, dice varias cosas. Una de ellas dice es, no podría ser considerado como el hombre más ilustre. Y este no es un ejemplo, porque esto incluso en términos de poder político, no hace un poder político perdurable. Entonces condena a Agástocles, porque el príncipe popular o el príncipe civil tiene también que tener, digamos, dos teclados, el teclado de las leyes para actuar como hombre, pero también el teclado de la animalidad para actuar como león y como zorro. Pero es más importante el zorro, y el zorro es la astucia, es una violencia no violenta, dice Althusser, ¿no? Entonces, en fin, pasa quizá como con la estigmatización de Marx, ¿no? Eh, claro, son autores como malditos, ¿no? Y que han dado más vida después de su muerte, pero justo contra su propia voluntad, porque
cuando uno indaga en los textos, ¿no? Y en otras interpretaciones alternativas, etcétera, uno se da cuenta que, eh, pues eso, que son autores que a veces son mencionados sin ser conocidos, o son mencionados porque son leídos a través de una serie de filtros que tienen una serie de propósitos políticos por desacreditar a determinado autor. ¿Cómo, cómo se inserta la filosofía en la política? Y en esta política entendida en lo que es la polis como tal, no en el concepto tal cual que a veces muchas veces nos vamos que política es el personaje que está haciendo campaña o algo, sino en la política real, ¿cómo se inserta, cómo insertamos a la filosofía? Y es una pregunta bien interesante y bien difícil, porque tiene que ver con toda esta tesis onceava de Feuerbach, ¿verdad? Que pues es una tensión. Y, y claro, y a veces tiene también que ver con tradiciones, con momentos políticos, ¿no? Es decir, no vivimos, yo creo que vivimos en una época de cierto reflujo de organización popular, ¿no? Entonces, cuando yo platico con amigos que tienen 60, 70 años de edad y que vivieron la década de los 80, ¿no? Y que vivieron, digamos, cierto fervor guerrillero centroamericano, por poner un ejemplo, ¿no? O que vivieron cierto fervor 68ero, pues evidentemente era muy fácil vincular el trabajo filosófico y la calle, ¿no? Estoy pensando incluso en el propio Foucault, ¿no? Digamos, en este estilo afrancesado de hacer filosofía, que no necesariamente es el estilo alemán, aunque bueno, finalmente Heidegger pues, fue rector de una universidad nazi, entonces también hizo política, pues, ¿no? Eh, o Gramsci, que Gramsci hace filosofía, pero primero es un revolucionario profesional, primero es fundador del Partido Comunista, o Maquiavelo, pues, ¿no? Es decir, ellos tienen más bien una relación práctica antes de teórica con la realidad. Bueno, ahora esto es más complicado, pero esto no quiere decir que necesariamente la filosofía, al menos la filosofía política crítica desde esta perspectiva, tenga que producir subjetividades guerrilleras, pues, ¿no? O, por decirlo, es decir, que vayan a la calle. ¿No? Es decir, yo también he dicho que la práctica conceptual y la práctica teórica también es un terreno de lucha. Y entonces, lo que a veces, por ejemplo, ahora en el posgrado, yo digo, por ejemplo, de las tesis, es que una manera de vincularse y de intervenir eventualmente en problemáticas, debates de actores culturales, políticos, educativos y sociales, pasa por intervenir en discusión a través justo de la lucha conceptual. O sea, cómo ofrecer lecturas o cómo producir índices complejos de análisis de la realidad social que desplacen, por ejemplo, ciertas problemáticas, por ejemplo, la democracia, otra vez, ¿no? Porque es lo que ahora más o menos me ha interesado. Y siempre les digo a algunos alumnos también, pues todo depende de quién define la democracia. Pero ya la democracia es un problema político conceptual bien interesante, porque si yo defino la democracia única y exclusivamente como un asunto procedimental de voto, pues es una cosa muy diferente a si yo defino la democracia como una movilización social que lucha contra procesos de sujeción, que es, por ejemplo, la definición de un marxista contemporáneo que se llama Jacques Rancière. Bueno, entonces quizá allí ya hay un modo de intervención que en una de esas, ¿no? Aquí los medios de comunicación son fundamentales, ¿no? Las redes ahora, que en una de esas, en términos de difusión, podrían permitir condicionar debates, ¿no? O intervenir en debates que a su vez intervienen, digamos, en el imaginario colectivo. ¿No? Eh, Repito otra vez, pensemos en ciertas intervenciones en el periódico, por ejemplo, a propósito del concepto de democracia, ciertos debates, o del concepto de, eh, pues no sé, cualquier otro concepto que pueda ser muy, muy... Bueno, ahora con estos asuntos, yo no me dedico a esto, tenemos dos colegas aquí muy potentes que se dedican a asuntos de feminismo. Y cuando, claro, uno habla de aborto, la pregunta es siempre, bueno, ¿qué es vida? ¿Cuándo se define la vida? Bueno, es algo filosófico, polémico y que tiene efectos en la realidad, en términos de leyes, en términos de cómo te relacionas con un caso, eh, vamos a decirlo así, tenso por definición, pues, ¿no?
pues bueno, quizá también esas son formas de intervención muy válidas. ¿Cómo la filosofía política crítica, como la mencionas tú, ve estos sucesos que han movido al mundo tanto como el Brexit, como Donald Trump, como AMLO? Sí, también es una pregunta compleja, ¿verdad? Pero bueno, a ver, yo quisiera dar ahora definiciones muy, o más bien respuestas, intentar respuestas muy pobres, que en realidad tendrían que abrir más preguntas que respuestas, pues, y una de ellas tiene que ver con una reacción identitaria frente al propio proceso de globalización. Y con identitaria me refiero pues justo al cierre de fronteras, a la apelación de, o a la apología de comunidades cerradas, digamos como una especie como de respuesta o de reacción frente a la apertura. Y entonces, voy a decir algo que decía Chantal Mouffe, una teórica política muy interesante. Pasamos del esencialismo de la totalidad a veces al esencialismo del fragmento, ¿no? Al cierre, al odio por lo diferente, etcétera. Y cuando esto se traduce en términos políticos, en reacciones populares o de masas, pero que no están en un marco emancipador, sino lo voy a decir con Maquiavelo, sino que están enmarcadas por un deseo de dominación, en donde la figura del líder es fundamental, estamos frente a ciertos fenómenos de reacción populistas de derecha, y estoy pensando fundamentalmente en Donald Trump y en Jair Bolsonaro, por ejemplo, y que tiene que ver con pues muchísimas otras cosas que también pueden ser abordadas filosóficamente. Por ejemplo, estoy pensando en Adorno, que pueden ser abordadas a propósito de la personalidad autoritaria, que pueden ser abordadas, por ejemplo, en el horizonte de Freud, de Le Bon, ¿no? En términos de la psicología de las masas, como las masas irracionales fascistas, eh, que son movimientos de reacción a veces hacia el exceso de centralización de decisiones políticas o de crisis económica o de crisis mundial, y entonces hay una reacción, pues, ¿no? De America Great Again, etcétera. Eh, y por otra parte, que esto me parece muy interesante y que desde luego que no deja de ser problemático, y que filosóficamente a mí me ha interesado últimamente porque hay muchos autores de mucha talla mundial que se han dedicado a escribir sobre el neoliberalismo, ¿no? En, no solamente leído desde luego como una política económica, sino también como una racionalidad normativa que disemina los valores del mercado a cualquier área de lo social, etcétera, etcétera, y que produce subjetividades egoístas con mandatos de omnipotencia, que odian al otro, que no se adecua a los imperativos de acumulación y de consumo, etcétera. Cómo el neoliberalismo se puede convertir en una variable independiente que me permite explicar digamos, las reacciones del populismo de derecha, ¿no? Entonces, bueno, he dicho en realidad aquí muchas cosas, pues, ¿no? Pero como decir, cómo la filosofía política, desde diferentes tradiciones y con diferentes estilos, algunos más transdisciplinarios que otros, puede intervenir, por ejemplo, pues en fenómenos como este. Y Andrés Manuel López Obrador lo dejé un poco aparte porque pues me parece que también es muy singular, pues, ¿no? O sea, hay de populismos a populismo, es decir, no es lo mismo incluso Pepe Mujica en Uruguay eh, que Evo Morales, no es lo mismo que el movimiento, eh, no sé, del Partido del Trabajo, del movimiento Sin Tierra en Brasil, en fin, creo que... Pero si me permites terminar con esto, entonces, quizá aquí sí diré algo gramsciano. Ciertos populismos, aunque tengan cierto matiz populista, aunque estén enmarcados con cierto deseo de no dominación, vamos a decirlo así, por momentos me da la impresión que se asemejan más a lo que Gramsci denominaba revolución pasiva. La revolución pasiva, si se me permite el oxímoron, es una revolución sin revolución. Es una revolución desde la élite, desde la cúpula, donde el líder es muy importante y donde en realidad es una revolución que restaura, digamos, la misma tasa de ganancia, ¿no?
que restaura cierto proyecto económico con ciertos matices, pues, ¿no? Que en efecto sí cambian la narrativa, pero que no permiten pensar en una transformación desde un deseo de no dominación, pues, ¿no? O desde el punto de vista de la democracia como movimiento permanente, ¿no? Sino que terminan encapsulados, y por eso se llama pasiva, porque terminan encapsulados en términos de su pasivización. Y esto en realidad imposibilita la ruptura revolucionaria emancipatoria, ¿no? Esto diría Gramsci. En fin. Has mencionado también en la charla esto de la importancia de los medios de comunicación, de las redes, ahorita de todo lo que es social media. Desde la filosofía política, ¿cómo se critica este hecho? Esto, en donde ya, pues este control de masas, por decirlo de alguna manera, se está ahí permeando de otra forma. ¿Y cómo se puede, pues, limitar o cómo se critica? Digamos, a ver, otra vez, yo no me dedico propiamente a eso, pero quizá eso, otra vez, estoy como menú ahora, ¿no? ¿No? O sea, lo digo porque si hay alguien en tu público especialista, pueda decir que me están faltando muchísimas cosas, pues, pero un poco como para dar cuenta de cómo podría intervenir, pues, la filosofía política eventualmente. Entonces, lo primero que me viene a la mente es algo que ya te había mencionado y que tiene que ver con un debate de principios de los años 20, que recuerdo los principios de los años 20 son importantes por fenómenos como el fascismo, ¿no? En Italia, que por cierto esto es también muy gramsciano, que tiene que ver con el debate en torno al concepto de masa. Es decir, no es la masa o el pueblo gramsciano como agencia popular emancipatoria, o de Elías Canetti, ¿no? Sino es la masa aturdida, ¿no? La masa incluso que Heidegger también critica con el concepto Dasein, por ejemplo, ¿no? Que es el impersonal, el afán de novedades, la charlatanería, o es la masa en Freud, por ejemplo, en psicología del yo y análisis de las masas, que es la horda primitiva, ¿no? Y que la horda primitiva tiende a ser patriarcal, tiende a ser jerárquica, tiende a ser autoritaria, sus miembros están, o sea, fíjate que por momentos esto me permite comprender a los trompianos, pues, ¿no? O algún que otro mexicano. Y sus miembros están dominados por un deseo de competitividad y de agresividad. Y si uno lee a Ortega y Gasset, por ejemplo, pues también dirá otra cosa sobre la masa muy parecida, pues, ¿no? Es decir, la masa irracional, etcétera. Que claro, que si bien esto puede ser leído también como una lectura aristocrática, que en efecto lo fue para algunos de ellos, ¿no? Es decir, no hay nada mejor que separarse de las masas. Yo ahora tiendo a leerlo desde un punto de vista crítico marxista, voy a decirlo así, como una lectura de la masa fascista. Entonces yo adjetivo y digo, claro, es que para mí esa es la masa fascista. Y que tiene que ver otra vez con algo que más o menos me empieza a interesar ahora, a propósito de la democracia, que es su reverso, el autoritarismo, es decir, la personalidad autoritaria. Es decir, la personalidad autoritaria es aquella que no le gusta la reflexividad, por ejemplo, ¿no? A propósito ahora de por ejemplo, yo ahora por mis alumnos de licenciatura sigo las redes sociales, TikTok, etcétera, ¿no? A diferencia de tu programa, ¿no? Eh, hay una apología de cierto cientificismo, hay una crítica del dispositivo universitario como generador de conocimiento y como espacio de reflexividad, ¿no? Esto me parece que tiene que ver con el carácter autoritario de la contemporaneidad y quizá también como una reacción no solamente a la sobreficcionalización contemporánea, sino también como una reacción a la propia pandemia, quizá. Entonces, este empirismo, ¿no? De ahora está de moda quién está en el terreno de la ciencia y quién no, ¿no? Y parece una pelea ahí que me recuerda una pelea teológica entre cristianos y herejes, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene que probar que es suficientemente científico, en fin, en fin cosas que seguramente si tú sigues las redes también, y tu público pues lo sabe, pues, ¿no? Que hay una alergia por la reflexividad, porque la reflexividad no solamente me permite una distancia de lo dado, sino me permite problematizar algo que de otra manera tendría que ser muy automático y sencillo, como quizá consumir y gozar, ¿no? En la medida de mis posibilidades. Bueno, eres coordinador de posgrados en la Ibero y que nos platicarás un poquito sobre la maestría
Y sobre el doctorado, ¿cuál es como que el público al que va? ¿Qué es lo que esperan ustedes tanto de quienes quieren entrar como de lo que quieren proyectar en los profesionistas que forman? Sí, mira, la maestría y el doctorado en filosofía es uno de los programas más antiguos de la Universidad Iberoamericana. Eh, Nacen en 1948 y entonces tienen una tradición pues brutal, pues, ¿no? Y tienen una revista de filosofía muy prestigiada y por aquí han pasado no solamente muchos egresados de mucho prestigio, sino muchos profesores también de mucho prestigio, como los hay ahora, hablo de mis colegas. Eh, y es un posgrado que, como ustedes se han dado cuenta un poco en el, la cantidad de cosas raras que ahora he dicho, quizás sin mucho sentido, es un doctorado que se caracteriza sobre todo por dos cuestiones. La primera es por cierta apertura a lo contemporáneo, es decir, por cierta curiosidad e indagación, análisis y reflexión por lo contemporáneo, por cierta cuestión social contemporánea, es decir, cómo vincularnos incluso desde la tradición filosófica más canónica a las problemáticas contemporáneas para intervenir eventualmente en términos incluso de debate. Imagínate una tesis sobre los griegos y la democracia para intervenir en las discusiones contemporáneas sobre la democracia. Pero por otra parte se caracteriza, como ustedes se darán cuenta, por la inter, trans y multidisciplina. Entonces, esto quiere decir que la mayoría de nuestros alumnos no solamente tienen temas más o menos contemporáneos, aún desde la tradición clásica, aunque también hay una línea, ya hablaré de ella, una línea de investigación que se llama hermenéutica de los clásicos, como hay otra que se llama filosofía, análisis de la cultura, y hay otra que se llama ética aplicada. Pero por otra parte también existimos profesores que intentamos movernos también en términos indisciplinados, interdisciplinarios y transdisciplinares. Y esto, a propósito de algo que seguramente platicaremos en su momento, permite también que pues intentemos construir juntos y formar egresados que tengan esta capacidad también pues de movilizarse en diferentes terrenos de las humanidades y de las ciencias sociales, no solamente en términos intelectuales, sino también en términos laborales. Entonces, más o menos esto es lo que tendría que decir ahora de esto. Ahorita que tocas lo laboral, ¿por qué estudiar una maestría, un doctorado en humanidades, en filosofía? Que Claro, sí, algo que quiero agregar un poco es que, pues, la Ibero, como ustedes saben, y si no, pues, lo diría, pues es una universidad además también de mucha tradición, confiada a la Compañía de Jesús, y los jesuitas, entre tantas cosas, se caracterizan, pues, por su apertura, reflexividad crítica y pluralidad. Bueno, actualmente lo que quiero decir es que es un programa que está en un espacio muy plural, ¿no? Muy crítico, donde hay diferentes confesiones religiosas, hay ateos, hay diferentes tesis, es decir, por momentos nosotros podemos tener tesis de Nietzsche, tesis de cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, ¿no? De Maquiavelo, ¿no? Y también puede haber tesis de doctorado de Tomás de Aquino. Entonces, por una parte, esto creo que es importante decirlo, es un ambiente muy plural. Entre mis colegas, pues no solamente nos dedicamos a diferentes temas, sino que también, pues, pertenecemos a diferentes estilos, ¿no? También de pensamiento, aunque sí es cierto que nuestra principal potencia o virtud, podría decir, y que nos da cierta especificidad, tiene que ver con algo que ya te había dicho con anterioridad, con cierta pasión por la filosofía contemporánea y por sus vínculos inter, trans o multidisciplinarios, es decir, por sus vínculos con otras disciplinas. Entonces, por momentos hay tesis que se relacionan con el psicoanálisis, con las ciencias sociales, con la pedagogía, con las ciencias políticas, con la estética o con el arte. Eh, Tenemos tesis sobre música, en fin. Entonces recuerdo que son estas tres líneas de investigación, ¿no? Hermenéutica de los clásicos, filosofía, análisis de la cultura, si quieres en su momento hablamos de cada una de ellas, y ética aplicada. Bueno, y entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque ustedes como se darán cuenta,
quien pasa por nuestro posgrado, pues se forma en un ambiente plural, trans, inter, multidisciplinario, que esto le permite laboralmente pues moverse en diferentes terrenos, por ejemplo, no solamente académicos, desde luego, pero no en una filosofía, es decir, no terminan, digamos, eh, determinados a moverse única y exclusivamente en el ámbito de la enseñanza filosófica o de la investigación filosófica canónica, sino también pueden estar en departamentos de estudios culturales, en departamentos de ciencias políticas, de humanidades, de letras, de arte, de historia del arte, o laboralmente, pues también vincularse a grupos interdisciplinarios, por ejemplo, en consultorías, en organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Tenemos muchos alumnos que también terminan en organizaciones de la sociedad civil o que ellos mismos forman con amigos organizaciones de la sociedad civil, eh, museos, instituciones incluso gubernamentales, sobre todo relacionadas con la cultura. Eh, o a veces tenemos también el caso de muchos egresados que complementan también otro tipo de formación, por ejemplo, a lo mejor son abogados y estudian después los posgrados en filosofía, y esto, bueno, les permite pues cierta mirada, vamos a decirlo así, potente, aguda en términos de argumentación, de reflexión, en su despacho de abogados, por ejemplo, ¿no? En fin, como verás, tenemos una especie como de espectro. Ahora, sí tendría que aclarar algo que es muy técnico. Priorizamos, sobre todo para el doctorado, perfiles formados en filosofía, humanidades o áreas afines. Entonces, si hay alguien de maestría que desea estudiar el doctorado, pero que no tiene ni de maestría ni de licenciatura eh, algún estudio filosófico, es mucho más complicado, pues, ¿no? No estoy diciendo que sea imposible, por momentos puede haber ciertas excepciones, pero lo que sucede a veces con ciertos estudiantes o que provienen de una ingeniería industrial y que no pueden demostrar que han estado relacionados o vinculados a las humanidades y quieren estudiar la maestría, y entonces nosotros tenemos también un diplomado en filosofía. Entonces también lo que sucede es que de pronto tenemos ya estudiantes en maestría, por ejemplo, que no vienen de filosofía, ni de humanidades, ni de ciencias sociales, pero que ya pasaron por el diplomado. Entonces eso ya les permite, junto con otros requisitos, desde luego, pues, pues ingresar a nuestra maestría. Las comentaste hacia pinceladas, pero sí me gustaría, como dijimos, profundizar un poquito en estas líneas de investigación que manejan. Digo, aunque como comentas es plural y todo, pero como que en ese top 3 que tienen de especialización. Sí, nosotros priorizamos que los proyectos de investigación se vinculen de alguna manera, ¿no? Bueno, el de alguna manera para mí es importante, a problemáticas del campo educativo, social o político, o actores incluso, ¿no? Y que incluso eventualmente puedan de alguna manera intervenir, ¿no? Bueno, esto es incluso desde la perspectiva clásica y canónica, ¿no? Entonces, bueno, esto para decirlo en primera instancia. Entonces, tenemos tres líneas. La filosofía análisis de la cultura lo que trata de indagar es en las relaciones entre la filosofía contemporánea, sobre todo de influencia continental, aunque también esta división entre continental y analítica entiendo que puede ser problemática, pues, ¿no? Pero bueno, desde cierta tradición postestructuralista, también latina, etcétera, con las prácticas estéticas, culturales y políticas de la época, ¿no? Entonces aquí, eh, a veces como para no decir más cosas, yo con algunos aspirantes les hablo de gente de nuestro claustro que está involucrada en esta línea de investigación. Y por ejemplo, estoy pensando ahora en el doctor José Luis Barrios, que además es curador y que es un gran conocedor de la historia del arte y también da materias de estética y es también un potente filósofo, etcétera. Eh, también está la doctora Gabriela Méndez Cota, que ya se dedica a asuntos de estudios culturales y filosofía, sus formaciones de estudios culturales y filosofía en la Universidad de Goldsmiths en Inglaterra. Está nuestro director, el doctor Francisco Castro, que también se dedica pues, a asuntos de filosofía contemporánea en relación, por ejemplo, también con el psicoanálisis. De hecho, es nuestro profesor de filosofía contemporánea. Bueno, esto estoy olvidando muchísimos más, pero esto por decir.
bueno, el mismo Pablo Lasso, que se dedica ahora a asuntos de política y resistencia, ¿no? Y tiene muchísimos libros sobre eso, en fin. Tenemos otra línea que es ética aplicada, ¿no? Y a veces nosotros o ellos, los que menciono, se mueven entre una y otra, porque ética aplicada también es muy contemporánea. Y entonces, con ética aplicada, nosotros no quisimos replicar la ética normativa, que anglosajonamente se conoce como Applied Ethics, sino más bien una ética práctica, entendí esto como un campo multidisciplinario, pues que intenta también indagar, reflexionar críticamente sobre pues, los dilemas normativos del presente o sobre las implicaciones de la relación entre ética y política, ética y economía incluso, ética y sociedad. Es decir, no es el campo estrecho de lo que algunas universidades trabajan única y exclusivamente como bioética, ¿no? Sino esto es mucho más multidisciplinario. Tiene que ver también con lo que hace Pablo Lasso, por ejemplo. El asunto de la resistencia, del anarquismo, tiene que ver con lo que también una colega, Silvia Gil, ella es feminista, trabaja feminismo contemporáneo y también trabaja eh, pues política, filosofía política feminista contemporánea desde una perspectiva también afrancesada o desde la perspectiva de la diferencia, remontándose desde Nietzsche hasta la actualidad, Butler, Irigaray, Braidot, etcétera. Bueno, y entonces esas son nuestras dos líneas de investigación. Y por otra parte, tenemos hermenéutica de los clásicos. Y hermenéutica de los clásicos es interesante porque en hermenéutica de los clásicos pues tenemos lo que regularmente se trabaja en otras escuelas de filosofía. Es decir, aquí hay tesis sobre Kant, sobre Hegel, Tomás de Aquino, Aristóteles. Pero si intentamos que hay una vinculación de estas problemáticas o estos autores y estas problemáticas con autores y problemáticas del presente, es decir, ¿qué hacemos? Esta es la pregunta central de hermenéutica de los clásicos. ¿Qué hacemos cuando releemos a los clásicos? Y cómo esto nos puede aportar de alguna manera índices complejos de análisis de la realidad, es decir, cómo nos permite vincularnos. Te pone el ejemplo de la democracia, por ejemplo, ¿no? O eh, de qué manera, por ejemplo, o qué pasa cuando reinterpretamos o releemos autores, como ahora me preguntabas de Marx y Maquiavelo. Claro, ¿qué pasa cuando yo releo a Marx, que es un autor maldito? ¿No? Bueno, pues igual y se abren otras perspectivas y me permite decir entonces que los usos del comunismo contemporáneo no son tales, en fin, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué hago cuando yo reinterpreto viejos problemas? O si en una de esas yo soy capaz de proponer nuevos problemas, o en una de esas nuevas hipótesis o nuevas teorías que me permitan enmarcar problemas contemporáneos. Entonces hay una relación también ahí de lo clásico con lo contemporáneo. Bueno, y ahí está la doctora Paula Aizmendemar, que ella tiene, que tú la conoces, que ella tiene pues un interesantísimo y potente grupo sobre filosofía clásica. Está el doctor Luis Guerrero, que él es pues uno de los más grandes especialistas de Kierkegaard en español. Está el doctor Francisco Galán, que se dedica a asuntos ahora de nuevo realismo, ¿no? De epistemología. El doctor Carlos Mendiola, que es nuestro especialista en idealismo alemán, y en fin, y muchos otros. Más o menos, cómo los contactan, cómo es el proceso, un poquito es muy complejo, cómo va más o menos, hacia Sí, a grandes rasgos. sí, bueno, pues, me pueden contactar desde luego a mí, pueden contactar, si es para doctorado, a nuestra asistente de doctorado que se llama María Luisa Nextle, está en internet, ¿no? A su correo. Si es para maestría, nuestro asistente es Alejandra Zambrano y el asistente también del departamento y sobre todo para cosas de CONACYT y que también les puede ofrecer información muy técnica es el maestro Héctor Romero y desde luego que yo también estoy para servirles sobre todo para cuestiones o dudas académicas, ¿no? Bueno, y entonces la convocatoria más o menos está ya en internet, está en la página del Departamento de Filosofía de Facebook de la Ibero y más o menos la convocatoria ya fue abierta hace 15 días y tenemos dos fechas. Si son ustedes extranjeros, la fecha límite es ya la primera semana de enero,
Porque tienen que hacer un proceso de postulación de beca para el cual la Ibero pide una fecha especial para extranjeros. Entonces, bueno, si son extranjeros, repito, pues ya hasta la primera semana de enero, o sea, vayan viendo los documentos que les vamos pidiendo. Si son mexicanos, tenemos un margen de tiempo mayor y entonces es hasta por marzo más o menos. Ahí está la fecha en la convocatoria para que les dé tiempo de aplicar a la beca interna también, ¿no? Es decir, no solamente podrán tener beca con CONACYT, que siempre han sido aceptados nuestros alumnos con beca con CONACYT, sino también podrán optar por la beca Ibero, que es la beca interna, y que esto los podrá, pues, eventualmente exentar de hacer un pago o de hacer un pago menor. Y el proceso es complicado, más o menos, como es, hay como que, Hay diferentes etapas de digamos, este proceso de admisión. Una primera etapa tiene que ver con, pues, se les acepta, ¿no? Sus papeles, y entonces esta primera etapa consiste en ver si reúnen en efecto el perfil adecuado, pues, para continuar con el proceso. Si es el caso, entonces hay un proceso de entrevistas en donde se van a reunir de 2 a 3 académicos de tiempo completo de la universidad según la línea de investigación a la cual el alumno o la alumna esté postulando, y pues le van a hacer una serie de preguntas. Previamente, mis colegas ya habrán leído su proyecto de investigación y su documentación, y pues les van a hacer una serie de preguntas para ver cómo se desenvuelven, qué dicen de su proyecto de investigación, por qué ese proyecto de investigación y no otro, por qué esa bibliografía y no otro, si estarían dispuestos a irlo adecuando o no, en fin. Y después de eso se elabora un dictamen mismo que a su vez pasará también a un consejo técnico, que es un órgano colegiado que tenemos en el posgrado en filosofía, quien pues terminará de tomar la decisión de si sí son los candidatos idóneos y también si nosotros podemos ofrecerles también lo que ellos buscan, ¿no? Porque también puede ser una excelente tesis sobre, no sé, se me ocurre decir sobre, no sé, filosofía y matemáticas, a lo mejor, ¿no? Por poner un ejemplo. Y quizá no podemos tampoco nosotros darle la mejor atención y la calidad, ¿no? Que se merece una tesis. pues muchísimas gracias por esta, sin querer, esta hermenéutica que hicimos a Marx, a Maquiavelo, y bueno, por la charla en general, y pues muchísimas gracias por aceptar ahí un ratito de su Claudio, plática conmigo. muchísimas gracias, te lo agradezco mucho, fue muy ameno todo, y pues sí, nos salió así improvisadamente, pero muy bien, te lo agradezco mucho.